Una vez más me han llegado preguntas sobre un tema que no me cabría en un video de un solo minuto. Síganme en TikTok, me encuentran como Choloescuintla. Así que ahora vamos a hablar de la prohibición de los bloqueadores, porque también de este tema tengo opiniones. En julio de 2018, Hawái pasó una ley que va a entrar en vigor en el 2021, en la que prohíbe la venta de bloqueadores que contienen oxibenzona y octinoxato, diciendo que estos están dañando sus arrecifes. Después, en octubre de ese mismo año 2018, Palau le siguió la movida y prohibió los bloqueadores tóxicos para los arrecifes, literal así dice la ley. El último en entrarle a esto fue Key West, Florida, en 2019, también entrando la prohibición en enero de 2021. Como en la mayoría de los arrecifes tropicales, los arrecifes de estos lugares ya han experimentado varios eventos de blanqueamiento. La razón de la prohibición de los bloqueadores es que hay estudios que sugieren que el bloqueador podría causar estos eventos de blanqueamiento. Así que para poder entender por qué son cada vez más famosas las prohibiciones de bloqueadores solares, primero tenemos que entender el mayor problema que los arrecifes coralinos tropicales tienen a nivel mundial, el mentado blanqueamiento de coral. Y se los voy a explicar con esta animación fea que hice en PowerPoint porque no sé usar ningún otro programa. La primera cosa que hay que saber es que los corales son animales. Lo que ustedes ven en esta imagen no es un solo animal, sino es una colonia de muchos animales más pequeños que viven juntos, llamados pólipos. Estos pólipos viven en un esqueleto que ellos mismos excretan, que está hecho de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es el mismo material del que está hecho esta roca caliza, que como ustedes pueden ver es clarita. Bueno, esta está medio cochina, pero es casi blanca la roca caliza. Y de igual manera los esqueletos de los corales son blancos. Segunda cosa que hay que saber, los corales no fotosintetizan porque son animales, pero tienen una relación simbiótica con una microalga que sí fotosintetiza. Estas algas microscópicas viven adentro de los tejidos de los pólipos y por medio de la fotosíntesis le otorgan hasta el 90% de los nutrientes que el coral consume. Tercer cosa que hay que saber, los pigmentos dentro de estas algas les dan un color que es cafecito o dorado café a las algas. Y es gracias a esta coloración de las microalgas que los corales tienen los colores con los que los conocemos. Si el coral pierde una gran cantidad de estas algas, se va a ver blanco o en tonos pastel si el pólipo produce algún pigmento, porque estamos viendo directamente el esqueleto. A esto se le llama blanqueamiento de coral. Y estas prohibiciones de bloqueadores están surgiendo porque la principal causa de que los corales se blanqueen es el cambio climático. Por supuesto que no son los bloqueadores, sino para qué estaría haciendo este video. El blanqueamiento de los corales es una respuesta al estrés. Nosotros podemos hacer que un coral se blanquee torturándolo de cualquier manera que se nos ocurra. Pero lo que sí sabemos es que los mayores eventos de blanqueamiento masivo que conocemos han sido causados por estrés térmico debido a altas temperaturas que pueden estar relacionadas a un fenómeno meteorológico natural o cada vez más seguido al cambio climático antropogénico. De hecho, no hay ningún reporte ni evidencia de que algún sitio que haya sufrido blanqueamiento haya sido debido a los bloqueadores solares. Entonces, ¿por qué se dice que el bloqueador solar puede causar blanqueamiento de coral y por eso hay que prohibirlo? Pues me dio la tarea de revisar toda la literatura científica que hay sobre blanqueamiento de coral causado por bloqueadores y la verdad fue un trabajo bastante corto y sencillo, no hay mucha, esto fue lo único que encontré. Y ninguno de ellos expone a los tejidos de coral de la manera en la que estarían expuestos en el ambiente natural. Muchachos, estoy grabando, esta es una casa católica. Oh. En este video me voy a concentrar particularmente en estos dos estudios porque son los que son más citados en estas prohibiciones. El primero fue publicado en 2008 y en este mismo estudio se menciona que no hay estudios previos que hablen sobre el efecto de los bloqueadores en los corales. En este estudio lo que hicieron fue que expusieron pequeños fragmentos de coral a diferentes concentraciones de diferentes filtros que se encuentran en los bloqueadores, incluyendo la oxibenzona y el octinoxato, que son los que se están prohibiendo. Y ellos, en su mismo resumen, concluyen que estos son tóxicos incluso a concentraciones muy bajas.
Pero ya cuando te pones a leer el artículo, te das cuenta que la concentración más baja que ellos usaron fue de 10 microlitros por litro, o sea, 10 partes por millón. Las concentraciones que tú te puedes encontrar en el medio ambiente natural son mucho más bajas, las apenas detectables en el orden de partes por trillón. El único artículo que yo me encontré que hablaba de concentraciones más altas fue en un sitio de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el que encontraron concentraciones que estaban arribita de 1 parte por millón, aunque en este estudio únicamente fue una réplica, es decir, una muestra de agua en ese momento y ya, no sacaron más muestras de agua para corroborar, entonces tampoco es tan confiable. ¿Y qué es esto de aquí? Ellos mismos también lo dicen en su artículo y aparte lo justificaron con esta joyita. La respuesta del coral no fue dependiente de la dosis porque los mismos efectos se vieron a las dosis altas que a las bajas, por lo que hipotetizamos que los filtros UV pueden tener efectos negativos aún en concentraciones menores de las usadas en el presente estudio. La audacia. Esta persona se murió de igual manera cuando le dimos 100 litros de Coca-Cola de golpe que cuando le dimos 1000 litros de Coca-Cola de golpe. Eso quiere decir que si nosotros le damos 1 litro de Coca-Cola, también se va a morir, porque no fue dependiente de la dosis. ¿Ven a lo que me refiero? Pero bueno, fuera de estas extrapolaciones exageradas que hacen en el artículo, el diseño experimental y los resultados son interesantes. Pero no, definitivamente no son suficiente evidencia para decir que los bloqueadores están causando blanqueamiento de coral. ¡Pero hay otro estudio! Este segundo estudio fue publicado en el 2016 y este es en realidad el más citado, por mucho, en estas prohibiciones para bloqueadores. Lamentablemente este estudio también está únicamente basado en pruebas de laboratorio y no es la manera en la que realmente afectarían los bloqueadores a los corales en el ambiente natural. Y otra cosa alarmante es que este estudio está enfocado únicamente en la respuesta de una larva de un día de edad de una sola especie de coral a diferentes concentraciones de bloqueadores. Aunque en su defensa le agregaron también por ahí la respuesta de células de diferentes especies de corales a las diferentes dosis de bloqueadores. Y cuando digo diferentes dosis de bloqueador, en realidad es solo de oxibenzona. Ellos el único filtro UV que probaron fue la oxibenzona. O sea que no solo no examinó las condiciones en las que los corales se encontrarían con el bloqueador en el medio natural, ni siquiera examinó colonias intactas de corales. En su mayoría, este estudio tuvo resultados muy similares al otro estudio. Encontraron que en la mayoría de las condiciones, las concentraciones de toxicidad eran mayores que las que se encuentran en el ambiente. A diferencia del otro artículo que nada más tenía 4 concentraciones arbitrarias y expuso a los corales a estas diferentes concentraciones, este artículo calculó la LC50. La LC50 es la concentración letal para la mitad de mi muestra, es decir, después de cierto tiempo a esta concentración se me van a morir la mitad de mis células de coral. La concentración más baja que ellos encontraron de esta medida fue de 8 partes por billón después de 4 horas de exposición para una especie de coral. Algo que también hicieron en este estudio que en el otro no, que me parece muy bien que lo hayan hecho, es que midieron la oxibenzona en diferentes ambientes naturales. Digo, si tu estudio puede aplicarse para prohibir un químico en el ambiente, pues está bien que midas el químico en el ambiente. Aunque lo hicieron sin réplica, como les mencionaba, y sin controles. Pero bueno, es algo, punto para ellos. Tomaron 6 puntos de Hawái para medir la oxibenzona, ya saben, Hawái, el país en donde se prohibió primero, y resulta que en esos 6 puntos que ellos encontraron, no pudieron medir la oxibenzona porque las cantidades eran tan pequeñas que estaban por debajo del límite de medición. Pero también hicieron la medición en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y aquí sí pudieron encontrar concentraciones lo suficientemente altas para medirlas en 4 de 10 lugares. Y estas concentraciones iban de 75 partes por billón hasta 1.4 partes por millón. Estas sí son concentraciones altas. Es más, si uno lo compara con su concentración de 8 partes por billón, que ya era tóxica, uno se esperaría que los corales de ahí estuvieran blanqueados. Y de seguro ellos lo pusieron en el artículo, porque eso es lo que reforzaría su hipótesis. O sea, si ellos dicen que esa concentración se van a blanquear y los corales están blanqueados, pues yo lo pondré aquí, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Estaba nadando menos de 20 metros de corales de Acropora palmata, concentración de 95-75 partes por billón. No lo pusieron aquí. Y este es otro tema que yo no he visto que intenten explicar los proponentes de estas prohibiciones de bloqueadores. Porque si los bloqueadores de verdad
causan o empeoran el blanqueamiento de coral, uno esperaría que los sitios en donde hay más bloqueador, es decir, sitios con mucho tráfico, con mucho turismo, áreas pobladas, en donde la gente entra al mar o donde hay descarga de aguas residuales, pues deberían de blanquearse más que los sitios en los que no hay tráfico humano. Pero en la práctica no se ha visto que esto sucede. De hecho, en Australia, los sitios con peores blanqueamientos debido al cambio climático antropogénico son los sitios en los que no hay gente, que hay muy poco tráfico o de plano no hay nada de turismo. Mientras que en los sitios con mucho tráfico y mucho turismo, los arrecifes se encuentran más saludables. Y ustedes me podrán decir, ¿y qué tiene de malo que se prohíban estos químicos aunque no haya tanta evidencia de que pueden causar daño? El principio precautorio y todo eso. El principio precautorio es tomar medidas para evitar que se lleven a cabo ciertas tecnologías o ciertos comportamientos que se sospecha pueden causar daños al medio ambiente o a la salud pública aunque no haya evidencia científica definitiva. Así que uno podría pensar que el principio precautorio sería una buena medida en este asunto, excepto que el principio precautorio también lo podríamos aplicar al revés, porque llevar a cabo esta prohibición puede causar daños al medio ambiente o a la salud pública. En primera, estas prohibiciones de bloqueadores son un movimiento político. Los que hacen las leyes no son los científicos, son los políticos. Y distrae, quita atención y tiempo de verdaderos problemas que nuestros arrecifes coralinos tienen, como por ejemplo el mayor causante de eventos de blanqueamientos masivos en nuestros arrecifes, el cambio climático, o cosas que hacen que los arrecifes sean más vulnerables a estos eventos de blanqueamiento como la sobrepesca. Señor político, la gente está pidiendo que protejamos a los arrecifes. ¿Otra vez? Si ya les prohibí los popotes, ¿qué más quieren? No lo sé, señor político, pero necesitamos hacer algo para que no pierda estos votantes. En Hawái prohibieron el bloqueador, haz eso mismo aquí. Tengo que tomar esta llamada. ¿Qué tal, ejecutivo de petróleo que me tiene comprado? ¿Cómo va esa plataforma petrolera? En segunda, es una medida completamente inútil porque se están prohibiendo dos químicos en los bloqueadores que han sido estudiados. Y están saliendo alternativas que dicen ser Reef Safe, pero en realidad no hay estudios que nos digan que estos que tienen el sellito Reef Safe de verdad sean seguros para los arrecifes. Tal vez yo podría hacer exactamente los mismos experimentos de estos dos artículos con algún otro filtro UV que no usaron y tener los mismos resultados. No lo sabemos porque no se ha hecho. Incluso encontré este estudio en el que ellos se dan cuenta de que altas concentraciones de octocrileno pueden ocasionar daños hepáticos y a la transcripción de genes del pez cebra. Y la tercera y más importante, el principio precautorio se tiene que usar cuando puede causar daños graves al medio ambiente o a la salud pública. Y los bloqueadores solares son materia de salud pública. Porque aunque no hay mucha evidencia de que puedan dañar los corales, sí hay mucha evidencia de que nos protegen de radiación solar dañina que incluso puede ocasionar cáncer de piel. Y varios especialistas médicos y de cuidado de la piel, como se ve en este estudio, han advertido que estas prohibiciones pueden ocasionar que la gente deje de usar bloqueador. Porque cuando te dicen la prohibición de bloqueador, no te dicen prohibición de oxibenzona, te dicen prohibición de bloqueador. Y esto puede causar confusiones en los consumidores, haciendo que cada vez usen menos y menos y menos bloqueador. Y la verdad, si ustedes no están usando bloqueador diariamente, no sé qué están haciendo con sus vidas, pónganse bloqueador, es bueno para la salud, hasta les ayuda para las arrugas. Digo, a mí me vale eso, pero por si eso los convence, pónganse bloqueador. Así que no hay evidencia de que los bloqueadores solares causen o exacerben el blanqueamiento de coral. Al final, si no detenemos el cambio climático, nos vamos a acabar con todos los arrecifes como los conocemos, por más cosas que prohibamos. Aunque nadie se ponga bloqueador ya jamás en la vida, los arrecifes se van a morir si siguen aumentando las temperaturas del mar. Por otro lado, si nosotros detenemos el cambio climático, es probable que nuestros arrecifes sobrevivan aunque no se prohíbe el bloqueador. Es lógico y se entiende que las personas a las que les importa el ambiente quieran hacer algo y no quedarse de brazos cruzados. Pero lo que hacemos importa, y en conservación la intención no es lo que cuenta. Hacer algo que va a empeorar la situación o que va a ser más difícil que otros la resuelvan en el futuro es peor que no hacer nada.